Pues sean bienvenidas, bienvenidos, maestros, maestras, a esta segunda sesión para ir retomando pues prácticamente la pauta integrativa acerca del análisis, acerca de la prevención y la atención ante las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Relativamente y procesadamente el día de hoy vamos a ir retomando contexto acerca de estas diversidades o estrategias diversas ante las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, para ello es de suma importancia que nosotros comencemos como que a ir identificando pues toda esta variedad, toda esta parte inclusiva, integrativa y funcional de los estudiantes que se puedan presentar hacia con nosotros, ¿no? Entonces, para esto tenemos que ir enfocándonos mucho en esta parte de la inclusión, dentro de la educación, dentro de lo que vamos nosotros pues, frecuentando para generar nuevas propuestas y más allá de eso ir avanzando a algo que a nosotros nos vaya generando nuevas estrategias como profesionales, cómo lo vamos colocando acerca de la educación y cómo también vamos pues prácticamente generando estrategias para todo este tipo de colegiado. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a hablar mucho acerca de las estrategias diversificadas, pero vamos a ir anclando también la sección integrativa acerca de algunas cuestiones de necesidades educativas especiales en específico. Y vamos a abrir como un espacio también para que ustedes comenten, bueno, aunado a esto, si ya revisaron la guía de trabajo que les facilité para la segunda actividad, pues me van dando como que apertura acerca de lo que quisieran trabajar o lo que tienen pensado en mente para ir viendo la estrategia y la atención que ustedes quieran puntualizar acerca de la necesidad educativa especial que hayan identificado. ¿Ok? Entonces, para ir retomando mucho y entrar en contexto acerca de las estrategias diversificadas, podemos ir como que argumentando todo esto. Muy buenas tardes, maestra Lupita. Hola, hola. Buenas tardes, hola. Hola, hola. Entonces, esto de las estrategias diversificadas, la verdad que sí nos genera un panorama muy extensivo, ¿ok? Debemos de ir viendo la igualdad de oportunidades y todo esto que nosotros podemos ir generando en el nivel educativo y cómo muchas veces se vuelve un reto, que imagínense la puntualización, la integración o la formulación de una buena estrategia para llevar un acompañamiento adecuado, pues muchas veces nos va como que causando ahí ruidito y demás, ¿no? Ahora, agréguenle que les toque un tipo de colegiado que tal vez en algún momento de sus vidas o dentro del acompañamiento como profesionistas no habían presenciado o no habían interactuado con eso, ¿no? Entonces ahí es donde vamos como que viendo toda esta funcionalidad acerca de las estrategias diversificadas, ¿no? Y a raíz de eso, como nosotros sabemos que es necesario realizar consecutivamente cambios que para nosotros como profesionistas nos permitan generar una buena estrategia en enseñanza y aprendizaje, pues prácticamente tenemos que ir viendo algo que vaya cubriendo las necesidades específicas de cada estudiante, ¿no? Aquí retomamos todo de manera general, ¿no? Entonces, los entornos tenemos que ir como que estructurándolos, tenemos que ir incluyendo mucho esta parte de las necesidades educativas especiales. Debemos ir promoviendo también a ver a cada alumno y alumna como seres únicos, ¿no? En la materia del enfoque central a la persona se trabaja mucho esto, que es el enfoque centrado en el alumno, en donde nosotros tenemos que ir viendo esta valoración acerca de las diferencias y de la importancia que vamos cubriendo en cada una de estas necesidades educativas por estudiante, ¿no? Entonces, como bien sabemos, e inclusive ustedes tienen características diferentes, tienen un tipo de interés diferente, tienen capacidades y necesidades súper diferentes, lo mismo pasa con los niños y las niñas que vamos a ir acompañando durante su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, es aquí en donde nosotros argumentamos toda esta parte de las estrategias diversificadas, en donde damos la apertura selectiva a todo esto que debemos ir diseñando mediante los sistemas educativos, ¿no? Y prácticamente vamos cubriendo necesidades educativas
que van de la mano con nosotros, pero también que nos da como una oportunidad de poder ir frecuentando de manera directa con cada una de esta población que se nos vaya presentando, ¿no? Entonces, esta parte de las estrategias diversificadas de manera general y de lo que les estoy comentando ahora, pues tiene pues prácticamente cómo vamos a ir abordando todos estos aspectos generales. Cómo podemos ir introduciendo todos estos cambios, cómo podemos ir incluyendo a las necesidades educativas especiales, ¿no? Y va mucho también de la mano acerca de la prevención y la atención. ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo generar ahora una atención selectiva? ¿No? Y cómo enmarcamos pues, prácticamente todo esto, el desarrollo integrativo y el desarrollo pues, prácticamente por estrategias para hacer énfasis a las mejoras dentro del aula, pero también para con nosotros. Entonces, estas estrategias diversificadas en sí tienen un marco integrativo, tienen una secuencia didáctica pues que tiene que ir mucho acerca dentro del desarrollo, acerca de lo que yo puedo hacer como docente y qué medidas o qué acciones empiezo a establecer para generar pues prácticamente esto, ¿no? Lo que es la inclusión y la atención ante las necesidades educativas especiales, ¿ok? Y dentro de estas acciones, dentro de la intervención, que aquí es prácticamente como nosotros frecuentamos y también indagamos sobre la secuencia de acompañamiento, está en cómo creamos un ambiente adecuado en el aula, ¿no? Muchas veces, y aquí también es algo bien interesante, porque también pasa en la segmentación de los grupos con los niveles académicos. Quienes trabajan en preescolar, pues tienen un proceso de intervención que se focaliza justamente en una edad temprana, ¿no? Cuando vamos a nivel básico, vamos a ir viendo otros aspectos que se van como que reintegrando, ¿no? Entonces, aquí es creamos este ambiente adecuado en el aula, ¿no? Cómo integramos dinámicamente en base a los niveles que tenemos frente a nosotros, todo esto acerca de lo que podemos ir armonizando y más allá de eso, cuando nosotros generamos estos espacios adecuados, pues prácticamente el aprendizaje se vuelve fundamental, ¿no? Incluir a todos los estudiantes que a veces también se va como que generando como un complot y demás, pues también cuando ya integramos, ya generamos un buen ambiente, ya cada uno y cada uno de ellos se va pues prácticamente tratando ya acerca de lo que pueden ir procesando, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un ambiente integrativo dentro del aula, pues prácticamente vamos especificando el entorno en el cual yo voy a ir propiciando mi aprendizaje, ¿no? Y cómo dentro de este salón de clases o dentro de esta aula o dentro del espacio en el cual nosotros damos la atención selectiva al colegiado, pues prácticamente puntualizamos la armonización. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionamos desde una propuesta creativa, que modificamos inclusive la estructura física del aula, ¿no? Que esto es muy relativo en preescolar, con todas estas partes creativas que también se van fundamentando, ¿no? Pero prácticamente vamos viendo el desarrollo para todos los estudiantes mediante una estructuración a una mitad de juego en el aula, ¿no? Y muchas veces tal vez ustedes se han preguntado qué medidas o qué estrategias puedo yo crear en mi espacio de trabajo para que el aprendizaje se vuelva más significativo, para que el aprendizaje se vuelva más estructurado y pueda plasmarse en cada uno y cada uno de mis alumnos. Y obviamente esto es lo que se va a trabajar en una acción de intervención dentro del aula para poder ir viendo también esta parte de las, bueno, y es parte de una estrategia para la educación en cuanto a la diversidad en las necesidades educativas especiales, ¿no? Y a manera de ir como que generando pautas y toda esta parte de lo que nosotros podemos ir revisando, podemos hacer inclusive una comparativa entre las aulas tradicionales y las aulas pues, prácticamente dentro de la actualidad, ¿no?
cómo empezamos a ver también la dinámica de enseñanza del profesor tradicional al profesor que actualmente se está preparando y está identificando cada una de estas puntualizaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ir viendo cómo nosotros trabajamos en cuestiones de un marco adaptativo dentro de esta adaptación curricular y cómo inclusive a veces también generamos pues muchas aperturas también para el cambio dentro de nuestro contexto como profesionales para que después se vean reflejados los resultados con los niños o las niñas que tengamos frente a nosotras o a nosotros. Y para ello tenemos que ir proveyendo y generando apertura con las y los estudiantes para que puedan trabajar de grupo y que sean inclusive desde una puntualización colaborativa. ¿Ok? Esto también implica movimiento, implica actividades integrativas, algo que se va abonando mucho como una estrategia para la atención selectiva en el colegiado es la dinámica de juegos, ¿no? Toda esta parte dentro del proceso de la involucración, ¿no? Y también hay algo que es muy importante dentro de la fundamentación, dentro de esta parte de la estrategia para armonizar el ambiente, que es también dejarlos fluir dentro de la espontaneidad y que crean que son protagonistas de su aprendizaje, ¿no? Y más allá de eso, pues prácticamente van a ir obteniendo información, mientras nosotros como docentes estamos observando, estamos analizando la profundidad y la secuencia estratégica que manifestamos con las y los demás. Y dentro de esa proceso de acompañamiento, pues vamos indagando mucho esto de lo que podemos hacer, ¿no? Y algo muy interesante también y que es muy importante es nosotros como profesionistas, como docentes frente al grupo, tenemos que ser facilitadores dentro del área integrativa para el aprendizaje, ¿no? Y generar acciones y plantear acciones para que los estudiantes empiecen a generar pues, prácticamente aprendizajes por descubrimiento y vayan viendo cómo todo esto relativamente también se va pues, prácticamente implementando y se va secuenciando mediante todo lo que nosotras y nosotros vamos haciendo, ¿no? Y aquí también es algo bien argumentativo, dentro de esta parte de la función de la atención, pues también es cómo utilizamos nuestro material didáctico, ¿no? ¿Qué tipo de material vamos a ir utilizando? La sesión pasada comentaba yo acerca de las TICs, dentro de esta parte de la tecnología, la información y la comunicación, cómo podemos hacer uso de ello y cómo podemos inclusive también generar nuevas aperturas acerca de el tema de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Algo que también es bien importante como una estrategia, como una herramienta didáctica es cómo utilizo también mis materiales sensoriales. Y acá es donde ya abonamos también mucho la construcción hacia las necesidades educativas en específico, ¿no? Dentro de lo que se puede trabajar dentro del tacto, la vista, el gusto, ¿no? Y esta parte dentro del olfato o lo kinestésico mediante el movimiento integrativo. Entonces, debemos de ir generando toda esta parte dentro de la funcionalidad para que el ambiente del aula pues, sea estéticamente específico, sea un ambiente en donde los cambios sean muy positivos y más allá de eso, para los estudiantes con alguna necesidad educativa especial, pues puedan ir como que armonizándose. Inclusive es bien relativo y esto también lo comentábamos justamente en una reunión que tuvimos. ¿Qué pasa cuando tenemos a un grupo en específico de colegiado y hay una persona que tiene alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial, ¿no? ¿Cómo incluimos a esa persona? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera hacemos estrategias para que las y los demás empiecen a entablarse? Y justamente aquí es donde entra el tema dentro de la sensibilización, ¿no? Dentro de lo que podemos ir accionando como facilitadores y cómo pues la actitud primeramente del docente es la que va a dar como que esta parte central hacia la atención, hacia ese alumno alumna y cómo vamos pues prácticamente generando una apertura nueva hacia una visión al acompañamiento de las necesidades educativas especiales, ¿ok? Entonces para eso se tiene que ir armonizando mediante esta parte de las
en la aclimatación del aula, las adecuaciones del aula, tenemos que ir generando cómo nosotros ocupamos también el tiempo para ir procesando el aprendizaje, cómo voy involucrando actividades y voy generando que los estudiantes pues, prácticamente sean activos para ir aperturando también su aprendizaje, cómo todo se vuelve un poquito más pues prácticamente motivacional y todo este procesamiento que también es de mucha importancia para potencializar cada una de estas actividades. ¿Ok? Entonces, relativamente, cuando ustedes revisen la guía del trabajo, dentro de esta parte de las estrategias pedagógicas, se van a ir dando cuenta de todo este panorama, de todo esto que nosotras y nosotros como profesionales en el marco educativo debemos de tener en cuenta para poder ir acompañando, trabajando y más allá de eso, potencializando la capacidad de las y los demás. ¿Ok? Bueno, me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna duda, algún comentario, maestras, maestros. ¿Todo bien? ¿Todo súper bien hasta este punto? ¿Dudas, dudas, Todo- maestros? Sí, maestro Valencia. No, todo muy bien, claro. Ok, Muy, muy bien. Ok, si tuvieran dudas, con mucho gusto, para que vayamos comentando, ok. En la siguiente, en el siguiente momento de la segunda sesión, bueno, que termine esos 40 minutos, pues ya vamos a ir procesando las aperturas también que tienen ustedes acerca de lo que van a ir cubriendo en la actividad número 2. Entonces, es importante que vayan como que retomando y tomando en cuenta todo esto para que también vayan anclando y seccionando las estrategias de atención hacia la necesidad educativa especial que ustedes vayan trabajando. ¿Ok? Ok, bueno, siguiendo mediante esta apertura, podemos entonces ir viendo que esta parte de las estrategias dentro de la diversidad educativa en las necesidades educativas y sociales, pues uno tiene una puntualización muy profunda acerca de segmento integrativo en la aclimatación del aula, ¿no? Y debemos ir viendo también el otro tema que es la puntualización acerca de los canales de comunicación, en cómo yo como profesional pues tengo que ir procesando una buena comunicación con mi grupo, ¿no? Y ahora retomemos el tema de necesidades educativas especiales. ¿Cómo puedo acompañar desde una comunicación más profunda mediante mi interés, de cómo yo voy demostrando también características en mi actitud, ¿no? En cómo también voy motivándome profesionalmente para poder también anclar esa chispa con las y los demás? Y cómo voy utilizando también distintos canales de comunicación como estrategias de apoyo, ¿no? Entonces, aquí también es importante en cómo vamos construyendo nuestros canales de comunicación, tanto de nosotros como profesionistas, con el colegiado, con padres de familia, con el sistema de grupo, etcétera, como nos vamos inclusive interactuando y manifestando también una función comunicativa. Y obviamente dentro de esta parte de los canales de la comunicación, tenemos que ir viendo también qué es lo que estamos transmitiendo, cómo lo queremos transmitir y de qué manera también voy retomando todo lo que a mí me va generando mucha importancia y mucha relevancia mediante mi acompañamiento. ¿Ok? Y obviamente dentro de esta parte de las estrategias diversificadas, encontramos de que para cada necesidad educativa especial, pues debe de ir abordándose una estrategia, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo algunas cuestiones acerca del trastorno del aprendizaje y prácticamente cómo se pueden ir fundamentando, cómo se pueden ir trabajando cada una de estas aperturas dentro de los trastornos del aprendizaje para que también vean y también vayan como que revisando toda esta puntualización acerca de lo que se puede ir trabajando
con estas necesidades educativas especiales, ¿no? Vamos a ir retomando lo que es la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disortografía y la disfasia. ¿Ok? Entonces, que son pues, prácticamente trastornos del aprendizaje que dificultan la lectura, dificultan las cuestiones matemáticas, dificultan pues prácticamente el cómo poder escribir correctamente, dificultan también en cómo podemos utilizar de manera correcta nuestra ortografía, ¿no? Y cómo también podemos ir viendo esta parte fonológica dentro del lenguaje y la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, por cada una de estas puntualizaciones, pues hay estrategias para poder trabajarlos, ¿no? Y cómo también podemos ir utilizando pues, prácticamente acciones diferentes para estos trastornos del aprendizaje. ¿Ok? Y más allá de eso, debemos ir viendo cómo nosotros podemos ir aperturando el aprendizaje, cómo podemos ir revisando las características individuales por cada una de estas, ¿no? Entonces, mediante esta parte, la dislexia se puede trabajar estratégicamente, se le da una atención a la lectura, pues prácticamente a los cuentos, a esta parte de los señoles, ¿no? En cómo podemos ir inclusive aperturando a que el niño empiece a descubrir las palabras mediante el juego del abecedario, ¿no? Dentro de la discalculia, muchas veces, y esto es lo que relativamente también se va preestableciendo mucho en la etapa preescolar y básica, porque se va implementando como base sólida lo que es el tema de la lectoescritura y las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos contar? ¿Qué estrategias puedo ir argumentando? Contar con mis manos, contar y ir viendo qué partes del cuerpo tengo para ir comparándolas y contándolas, ¿no? Dentro de la disgrafía, que también es esta parte de escribir correctamente, aquí se tiene que irse generando una atención hacia la estimulación temprana a los movimientos kinestésicos finos, ¿no? Que es justamente hacer bolitas de papel, utilizar la tijera para recortar, colocar frijolitos en la botella, etcétera, ¿no? Que van a ir argumentando mucho la movilidad dentro de la muñeca del niño o la niña y prácticamente le va a ayudar a ir argumentando también segmentaciones. Y como bien también se pueden implementar trazos dentro de la libreta para que el niño vaya copiando símbolos, óvalos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es algo de lo que podemos ir trabajando mediante estas puntualizaciones y dentro de la disortografía, que es prácticamente de cómo podemos utilizar de manera correcta la ortografía, pues prácticamente aquí también viene como una función dentro de la dislalia, que es esta parte de la confusión de algunas palabras y letras, y por eso muchas veces pasa esto de la disortografía. Debemos ir enseñando sonidos, símbolos dentro de las palabras para que las niñas y los niños comprendan también toda esta parte acerca de lo que pues prácticamente tiene como función una palabra, una letra, cómo suenan, cómo se van conjugando y demás, ¿no? Y aquí también podemos hacer las relaciones con memoramas, etcétera, ¿no? Y dentro de la disfasia, que prácticamente es esta parte de la dificultad alterada del lenguaje, la lectura y la escritura, que ya es una integración más en conjunto, ¿no? Aquí podemos pues, prácticamente generar aperturas. Bueno, y inclusive dentro de esta puntualización también es como que trabajar el aspecto fonológico y muchas veces también hay algunas acciones en cuanto a algunas afasias que también van alterando alguna cuestión de la adquisición del lenguaje con las niñas y los niños, pero eso ya se checaría de manera relativamente profesional, con algún foniátrico, con algún logopeda. Entonces, eso es también lo que también se va tomando mucho de esta cuestión, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto también tenemos que ir viendo dentro de esta parte
de lo que podemos ir estructurando con estos trastornos del aprendizaje, en cómo podemos ir procesando nuestras cuestiones de material didáctico, ¿no? Vamos a encontrar también que, aparte de estos trastornos del aprendizaje, vamos a tener trastornos del comportamiento, que prácticamente son aquellos que tienen o mantienen un desorden emocional caracterizado, pues, por prácticamente en el momento justo en el cual se encuentra un niño, ¿no? Y prácticamente los trastornos del comportamiento van mucho de la mano acerca de los estímulos y cómo eso me genera una respuesta, ¿ok? Estos pues prácticamente presentan dificultades para seguir las reglas, para comportarse de manera socialmente aceptable, ¿no? Y los trastornos del comportamiento pues prácticamente se van regulando mucho, pero también tiene una fundamentación para que la podamos trabajar. El que comúnmente se va presentando es mucho el TDAH, que es el déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno relativamente está bien puntualizado para aquellos niños, niñas, adolescentes con este trastorno. ¿Por qué? Porque tienen una atención muy funcional y tantito están un minuto, pum, se distraen y se van dentro de otros lados, ¿no? Entonces, este trastorno dentro del comportamiento pues tiene mucha funcionalidad para ir procesándolo. Recordemos que siempre que nosotros vamos a ir trabajando con alguna necesidad educativa especial, pues debemos ir viendo las estrategias en función a lo que nosotros creamos y identifiquemos el alumno que vayan a funcionar y que vayan cumpliendo el objetivo que queremos trazar en el aprendizaje de la o del niño, ¿no? Entonces, estos trastornos del comportamiento, pues prácticamente van funcionando, ¿no? A esto le agreguemos el autismo, agreguemos también, bueno, ya se va inclusive hasta el día de hoy anclando muchas cuestiones dentro del trastorno del comportamiento por posibles cuestiones integrativas a la salud mental, como esquizofrenia, como algunas incidencias en paranoia, ¿ok? Inclusive la depresión selectiva que también ya se va aumentando mucho a la temprana también, ¿no? Entonces, las estrategias que se pueden ir trabajando con esta parte de los trastornos del comportamiento, pues prácticamente es ir identificando pues, prácticamente las actividades que nos vayan a ser de utilidad para poder ir alimentando el comportamiento y ir nivelando. Es también ser muy explícito en todo lo que vamos a ir utilizando como material didáctico, ya sea visual, ya sea auditivo, kinestésico, sensorial, en cómo vamos inclusive anclando instrucciones claras y concisas, mantener inclusive la calma frente al comportamiento inadecuado, porque también ahí tenemos que ir teniendo esta funcionalidad como profesionales frente a lo que se esté presenciando dentro de clases. ¿Okay? Y pues prácticamente es reforzar mucho la conducta dentro de, bueno, hay algo que se llama condicionamiento clásico operante, que es dentro de la terminología de psicología, y muchas veces esta parte del reforzamiento de la conducta se hace de manera operante mediante estímulos que vayan generando buenas respuestas o algunas cuestiones que tal vez queramos también frenar o ir pues prácticamente disminuyendo en comportamientos inadecuados. ¿Ok? Esto dentro de la primera puntualización, que son trastornos del aprendizaje, trastornos del comportamiento, y como les decía yo hace un momento, para cada necesidad educativa especial hay una estrategia diferente, ¿no? Entonces aquí ya es como también nosotros vamos jugando en cuestiones objetivas que queramos aterrizar ante la necesidad educativa especial que yo sienta que estoy presenciando, ¿ok? Y vamos a ir viendo esta parte de la dotación superior o superdotación. Así como vamos a tener dentro del aula niños y niñas que avanzan muy rápido, vamos a tener niños y niñas que van un poco abajo, ¿no? Entonces aquí es también ir viendo cómo yo identifico, hace rato les decía, tanto ustedes como un servidor y como toda esta parte de la diversidad educativa,
pues tienen puntos o características fundamentales para ir aprendiendo, ¿no? Entonces, dentro de los niños superdotados, que son los que terminan más rápido, que ya aprenden a leer, saben contar y demás, también se le da una función en cuanto a la disponibilidad y a los recursos y capacidades que nosotros podamos ir procesando en el alumno o la alumna. En los niños superdotados, por lo regular, se va a buscar una frecuentación en donde ya las actividades son un poquito más complejas, las actividades son un poquito más extensivas, ¿no? Mientras que con los niños y niñas que tienen una menor escala de aprendizaje, se van dando actividades concretas y claras para que vayan como que procesando también cada una de estas funcionalidades hacia el aprendizaje, ¿no? Y pues prácticamente como medimos nuestra calidad de aprendizaje mediante el coeficiente intelectual, pues prácticamente todo esto nos tiene que dar una apertura también de todo lo que podemos ir rescatando acerca de los niños que tienen alguna función disminuida en el aprendizaje y así como los niños que son y las niñas que son pues prácticamente superiores en cuanto al aprendizaje. ¿Ok? Entonces, estrategias que se pueden trabajar con ellos, mucho va a ser la motivación, las actividades que podamos crear extras para que se vaya pues, prácticamente respaldando todo lo que tenemos en proceso, ¿no? En cómo también podemos ir fomentando actividades complejas y sencillas para que todavía va en un rango de inicio y cómo también justamente, yo siempre repito esto, cómo vamos haciendo las adaptaciones curriculares en cuestión a todo lo que tenga a mi alrededor. ¿Okay? Y obviamente, cuando nosotros vamos generando este círculo o esta esfera dentro de lo que, bueno, que se llama esfera experiencial, pues prácticamente vamos argumentando una categoría acerca de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos niños superdotados, niños que tal vez en su momento también tienen alguna deficiencia hacia el aprendizaje, pues también deben de tener estrategias para poder ir aperturando el aprendizaje. ¿Ok? Y aunado a esto, entramos en una función en donde también se tienen que ir abordando grupos vulnerables, ¿no? Esto se encuentra en el grupo de colegiado que puedan tener alguna enfermedad catastrófica, alguna función en cuanto a problemas kinestésicos en el movimiento, víctimas de violencia, agresiones, ¿no? Que también ya entran en condiciones de necesidades educativas especiales. Estos grupos vulnerables también los vamos a tener frecuentemente frente a nosotros y también tenemos que ir argumentando y viendo la valoración integral para poder generar un tipo de atención ante estas pues prácticamente necesidades educativas especiales. Muchas veces dentro del término de mi área, que es la psicología, la sexología y la funcionalidad acerca de la educación, pues plasmo mucho la atención integral mediante el acompañamiento psicológico, cómo frecuentar lo educativo y cómo poder ir plasmando los resultados también viables para que se puedan ir fortaleciendo pues prácticamente la capacidad dentro del alumnado, ¿no? Y cómo podemos ir permitiendo nosotras y nosotros pues trabajar en estas áreas que muchas veces también necesitan demasiada ayuda, ¿no? Y toda esta valoración integral que prácticamente nos da una mejora, un cambio, se tiene que ir generando mediante la necesidad que yo voy observando, ¿no? Ustedes como profesionales en la educación, pues tienen esta apertura también y un acompañamiento bien bonito que son las redes de apoyo o justamente lo que repetía yo hace rato que eran los canales de comunicación, en donde podemos ir canalizando e ir viendo dentro de estos canales de comunicación y apoyo todo lo que puedo yo ir prácticamente procesando para potencializar y también de generar algún tipo de atención hacia la necesidad educativa que yo esté pues, presenciando, ¿no?
Y a raíz de todo esto, pues podemos ir viendo, trabajar mucho lo que es la observación. Creo que algo que nos ayuda mucho a nosotros como profesionales en la educación es que tenemos una observación bien puntualizada, porque observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos da pues prácticamente una curiosidad para poder procesar un buen método de intervención, ¿no? Y pues prácticamente trabajar en estas áreas de necesidades del estudiante, ya sea motricidad, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea prácticamente por alguna cuestión de algún trastorno de aprendizaje o algún trastorno dentro del comportamiento, pues nos va a anticipar para poder ir generando una atención selectiva y más allá de eso, pues también ir aperturando todo esto. ¿Ok? Y bueno, dentro de esta puntualización también entra lo que es la discapacidad intelectual, que es justamente lo que comentaba yo hace rato con los niños superdotados. Pues prácticamente lo que podemos hacer con la discapacidad intelectual es crear objetos o tener esta parte dentro de lo que yo les decía, dentro del enfoque central del alumno, ir identificando todas las capacidades que yo identifiqué en el alumno y en base a eso, pues ir generando actividades, ¿no? También es planificar todo lo que yo puedo ir procesando y acompañando y cómo puedo involucrarlo para que también genere algo que se conoce aprendizaje, pues prácticamente aprendizaje vicario, es cómo pueda observar, cómo se puede instruir y cómo pueda ir descubriendo, pues prácticamente un nuevo contexto, el alumno o la alumna dentro de esta funcionalidad. ¿Ok? Sí, ya me queda 1 minuto y 30. Ya voy cerrando prácticamente. Nos reconectamos a esta segunda sesión. Ya falta muy poquito, relativamente. Bueno, ya está el maestro Ismael me preguntaba algunas estrategias para poder trabajar el síndrome de Down. Y pues en esta segunda sesión también vamos a ir pues estableciendo esto dentro de las estrategias para este tipo de población, que también es una necesidad educativa muy especial, que requiere también una estrategia diversificada y muy intencional. ¿Ok? Entonces, dentro de esta funcionalidad, pues podemos ir trabajando cada una de estas cuestiones. Si se dan cuenta, sí, hay mucha diversidad, hay muchas estrategias que podemos ir generando y más allá de eso nos va a ir potencializando mucho como profesionales. ¿Ok? Pues bueno, voy a cerrar esta sesión, nos vemos en breve, es en el mismo enlace, entonces no hay problema. En cuanto vayan ingresando, les doy acceso. ¿Sale, vale? Pues bueno, continuando con esta parte, ok, maestro Jorge, ¿ya logra escucharme? ¿Alguien más tiene problemitas en mi audio? Ok, bien. No, sí se oye bien, maestro. Perfecto, maestro Ismael, muchas gracias. Sí. Continuando con esta parte dentro de las estrategias diversificadas, pues vamos a tener también dentro de la discapacidad intelectual, vamos a ver algunas funciones dentro de la discapacidad física y motriz, en la discapacidad auditiva, que son las que comúnmente también se va presentando con la discapacidad visual. Todos estos en realidad tienen una función, ¿no? Tienen como una apertura también de lo que podemos ir argumentando nosotras y nosotros como docentes, pero prácticamente como también nos podemos ir acompañando, ¿no? También está, así como hay discapacidades dentro de esta funcionalidad, aunado a esta parte de los niños, las niñas, adolescentes superdotados, están los multidiscapacidades, ¿no? Que puedan tener una discapacidad, pues prácticamente motriz, o puedan tener discapacidad visual al mismo tiempo, ¿ok? O puedan tener también discapacidad auditiva. Pues, aquí es donde también tenemos que ir viendo todas estas selectividades. Algo muy interesante, y esto ya lo vamos a ir aterrizando durante el proceso dentro de esta última pausa, es cómo nosotros vamos a ir anclando todo esto, ¿no? Y cómo podemos ir reflexionando y cómo podemos hacer pues, prácticamente lo que retoma la materia, ¿no? Aunado a todas estas cuestiones
dentro de la prevención y atención a las necesidades educativas especiales, y dentro de la guía, dentro del trabajo, yo voy a hacer ante alguna necesidad educativa especial que ya he elegido. Pues ahora, ¿cómo genero yo un análisis funcional para justamente crear este método para, uno, conocer mucho mejor esa necesidad educativa especial que ya elegí, y cómo poder generar pues prácticamente esto, ¿no? Lo que es la estrategia y la atención, ¿no? Y para ello pues prácticamente uno de los aspectos más relativos para que nosotros tengamos este análisis funcional es ir viendo pues prácticamente los antecedentes, todo lo que podamos investigar acerca de esa necesidad educativa especial que yo quiero trabajar, me va a dar herramientas para poder ir profundizando y también entrando al mundo de ese alumno o de ese alumno, ¿no? Tenemos que ir viendo todo lo que se va generando dentro de la capacidad cognitiva, dentro de la capacidad física y mental, dentro de la función también interpersonal, acompañamiento selectivo con grupos, la familia, ¿no? Y cómo se le va dificultando al estudiante el tener esa necesidad educativa especial. Otra parte es, a ver, otra parte es también el maestro dice que no le permite entrar, de todos modos, aquí estoy al pendiente por si me mandan solicitud de acceso. A ver. Bien, ok, bueno, ahorita reviso esto. Dentro de la parte, dentro del antecedente, pues prácticamente es prepararnos para poder ir conociendo la impresión global acerca de lo que vamos trabajando, ¿no? Ahora bien, otro punto es el comportamiento, es esto que yo voy procesando, es esto que yo voy pues, prácticamente identificando desde mi imagen selectiva, desde lo que yo pueda conocer y demás, dentro de lo que pueda ir redactando, dentro de lo que yo también voy viendo mediante el estímulo, ¿no? Dentro de lo que también puedo hacer mediante el trabajo y la identificación de la necesidad educativa especial. Muchas veces, a veces argumentamos mucho esto. Si yo tengo, esto es un ejemplo, si yo tengo mi grupo, un niño o una niña con discapacidad motriz, pues prácticamente me tengo que ir colocando en una función de análisis para poder ir viendo el antecedente selectivo del ser alumno y cómo poder ir nivelando esta parte del comportamiento para que sea adaptativo y inclusivamente empiece a frecuentar también esta parte de la comunidad, ¿no? Algo que también es como un ejemplo. Si yo sé que tengo a un niño, una niña con diplexia, digamos que está en silla de ruedas, si no tengo una rampa para que pueda ingresar en el salón de clases, pues no estoy cumpliendo con lo que comentaba yo desde un principio, que es esta parte de la adaptación del aula de clases para que la o el niño se sienta cómodo, cómoda dentro del espacio donde se va a practicar el aprendizaje, ¿no? Entonces, es aquí en donde también vamos nivelando esta parte del comportamiento, ¿no? Y vamos viendo toda esta parte también de todo lo que vamos a ir reforzando para poder establecer una buena integración hacia prácticamente la estrategia que vamos a trabajar y el tipo de atención que vamos a prácticamente a procesar, ¿ok? Y aunado a esto, tenemos que ir viendo la funcionalidad de las consecuencias que también se pueden ir presentando. Lo que siempre tenemos que mantener y debemos de tener en cuenta es el objetivo que queremos respetar, ¿no? ¿Qué quiero lograr con esto y qué resultados espero? Si a veces ya no encuentro una selectividad acerca de lo que yo estoy realizando en mi trabajo y no funcionó, pues ir viendo cómo esto también puede ir como que generando alguna alteración al o al alumno. Entonces, aquí es donde entramos justamente en esto, en el análisis funcional acerca de lo que queremos ir trabajando. Y más allá de eso, esta segunda actividad que ustedes van a hacer es prácticamente esto, analizar a profundidad todo lo que sea dentro del marco funcional, la necesidad educativa que ustedes quieren ir trabajando, y en base a eso generar esta parte de las
de la prevención, atención y estrategias para poder trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lógicamente, entramos en una apertura también pues muy integrativa, muy selectiva, pero que también nos va dando espacio para poder ir reflexionando, analizando y creando nuevos espacios para que pues prácticamente podamos ir humanizándonos y más allá de eso también crear pues mucho de esto, metodologías que podamos compartir con nuestros compañeros profesionales en la educación. ¿Ok? Pues bueno, hasta este punto, bueno, yo no sé si tengan alguna duda, algún comentario, y si son comentarios, pues sí me gustaría escucharles para ir viendo su proceso acerca de lo que ya seleccionaron en cuestión a la actividad número 2 para llevar a cabo la atención, esta parte de la estrategia, a alguna necesidad educativa especial que ustedes tengan, y en esta pausa pues ya vamos escuchándoles. Si algún maestro o alguna maestra tenga alguna sugerencia o alguna recomendación, también es válido y va a haber una retroalimentación de parte de un servidor. Y aunado a eso, pues es mucho esta parte dentro de la fluidez del grupo para que también no se vayan con duditas y pues aseguren terminar pues, prácticamente esta última materia de Cuatri. Pues súper bien. ¿Ok? Entonces, no sé quién de ustedes tenga alguna duda, algún comentario. Bueno, con el maestro Ismael Valencia, él me había preguntado sobre las estrategias, pues inicio con usted por petición desde hace un ratito en la tardecita. Justamente el trabajar con los niños, niñas con síndrome de Down, eh, recordemos, ellos tienen una capacidad cognitiva bien bonita, porque todo lo pueden ir aprendiendo y lo pueden ir seleccionando, ¿ok? Las estrategias comunes que se utilizan con los niños con síndrome de Down es algo que nosotros hacemos también para modificaciones de la conducta, que es economía de fichas. Mediante estas economías de fichas, nosotros segmentamos lo que va a hacer durante una semana. Integramos refuerzos positivos y refuerzos negativos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos trabajar, no sé, que un niño con síndrome de Down empieza a diferenciar colores, que el día lunes, por decir así un ejemplo, para trabajarlo, reconozca tres colores básicos, como puede ser el verde, el rojo, el azul, ¿no? Si lo logra, pues obviamente reforzamos ese aprendizaje o esa función cognitiva con alguna otra cosa que a él le agrade, ¿no? La economía de fichas en realidad establece una funcionalidad en el cual vamos quitando, colocando, vamos generando aspectos también para que el comportamiento sea adecuado, sea apropiado para nosotros. Y si en algún momento no lo quiere hacer, pues generamos esta parte de lo que es el refuerzo negativo, que es, no sé, si no logro por este ejemplo, decirlo, si no logró completar los tres colores básicos, pues bueno, entonces quitamos este momento del juego en estos momentos, ¿no? Entonces ahí empezamos como que a fluir. Algo que sí se tiene que ir tomando mucho en cuenta con los niños y las niñas y los adolescentes que tienen síndrome de Down, es que son bien curiosos, la verdad son bien curiosos. Y relativamente debemos de dejarles actividades que sean cortas, concretas y que creamos nosotros que sí les va a dejar una herramienta hacia el análisis y hacia el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Porque por lo regular van como que en esta parte explorativa también preguntan mucho, a veces se distraen, entonces es como que focalizando toda esta parte acerca de las estrategias con la población que tiene síndrome de Down. También algo que podamos ir generando es cómo yo, dentro de esta parte del acompañamiento con la población de los niños y las niñas y adolescentes que tienen síndrome de Down, pues ir viendo todo lo que puedo ir generando de manera participativa, ¿no? Lo que se tiene que trabajar también de manera funcional es pues prácticamente la motivación.
la motivación. Y hay algo que también debemos ir generando dentro, también dentro de estas estrategias con los niños con síndrome de Down, que son las habilidades atencionales. ¿Ok? Estas en realidad les ayudan mucho a progresar y prácticamente van a ir como que funcionando dentro de una parte de estímulos, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos mucho el tema de la atención o esta habilidad atencional con los niños que tienen, los niños, las niñas y adolescentes que tienen síndrome de Down, pues prácticamente van a ir progresando bastante rápido, ¿no? Entonces, aunado a esto con el esfuerzo de la economía de fichas, a las funciones motivacionales, actividades creativas, pues prácticamente ahí se van atendiendo las necesidades básicas con este tipo de necesidades educativas especiales. Y pues prácticamente nos va a ir mejorando pues prácticamente o pues la empatía, ¿no? Algo también que es muy importante es también tener contacto visual con los niños y las niñas con síndrome de Down, porque eso también da efectividad en el aprendizaje, porque se presta una atención y también quitando lo mayor posible algunas cuestiones como distractores. Hace rato también comentaba esta parte de el material didáctico que pudiéramos utilizar, como lo auditivo, lo visual, lo sensorial, lo kinestésico, pues prácticamente eso también ir como que adaptándolo de la manera más correcta para que se pueda trabajar mucho esta parte dentro del síndrome de Down, ¿no? Y las habilidades, bueno, después de estas, las habilidades atencionales, están las habilidades sociales, en cómo también pueden ir trabajando en equipo, en cómo podemos ir dejando alguna actividad que tengan que resolverlo entre dos y más, y ir viendo cómo también van solucionando cada una de estas, dentro de estas actividades metodológicas que nosotros podamos ir trabajando. ¿Ok? Entonces, maestro Ismael, no sé si tenga alguna, bueno, en este caso, alguna duda, alguna apertura diferente a esto, si necesita otra puntualización y demás. Maestro, muchísimas gracias. Sí, bueno, los puntos que ya abordó, pues sí, es correcto y sí, mis dudas es al respecto si había alguna metodología en cuanto a lectoescritura que se podría abordar, ¿no? Que les facilite este camino hacia ese procesamiento del razonamiento, ¿no? Para poder leer o escribir. En esta parte dentro de la lectoescritura, con los niños y las niñas y adolescentes con síndrome de Down, eh, trabajan mucho con la habilidad atencional. Cuando nosotros logramos tener la atención selectiva de las niñas y los niños con síndrome de Down, lo importante es trabajar mucho la lectura con cuentos y que ellos vayan relatando lo que entienden, reconociendo la mayor parte de las palabras y ir haciendo las asimilaciones, ¿ok? Obviamente llevan un proceso muy diferente a las otras necesidades educativas especiales, pero como son muy curiosos, empiezan a manifestar también un trabajo autodidacta, ¿no? Entonces, en algún momento se pueden dejar trabajos de ¿tú qué crees que dice este cuento? ¿Lo puedes escribir? ¿O qué te imaginas? ¿A qué te resuena? ¿No? Y pues prácticamente esto también nos da mucho argumento. A ver, vamos a ver lo que nos menciona el maestro. Ok, la maestra Lore nos dice que el método troncoso es un buen método para esta parte de la lectura y la escritura. Y prácticamente con esta parte del síndrome de Down también se trabaja muy bien. Entonces, justamente, si nosotros empezamos a argumentar todo esto, también podemos ir diferenciando. Y algo que es bien interesante, y es lo que yo les decía, el síndrome de Down como tal tiene una funcionalidad de ir generando alteraciones cognitivas, pero cada uno de estos niños con síndrome de Down tienen características diferentes hacia el aprendizaje. Es ahí donde a veces se vuelve un poquito, bueno, yo lo digo complejo, ¿por qué? Porque debemos generar un marco adaptativo curricular hacia justamente a ese alumno.
¿ok? Entonces, si abordamos esto con una persona, pues vamos viendo un mundo muy integrativo, un mundo muy funcional, y cuando vemos los resultados cumplidos y vemos los resultados que esperábamos, pues obviamente ahí es donde ya generamos pues prácticamente esta satisfacción como acompañantes, como facilitadores, ¿no? Y todo esto está de la mano con lo que hemos trabajado y hemos, bueno, y he procesado durante el inicio de esta civilización, desde la aclimatación del aula, dentro de la motivación, dentro de la creatividad, dentro de la actitud del facilitador, dentro de las estrategias y las metodologías que yo voy generando ante la necesidad educativa especial que tenga frente a mí, ¿no? Entonces, es prácticamente todo esto lo que podemos ir reintegrando y también manifestando para poder ir generando todo esto. Pero sí, esta parte del método troncoso, el método dentro de la funcionalidad de la lectura, inclusive con guiñoles y demás, ayuda mucho en la parte dentro del anexo y el aprendizaje a la lectura y a la escritura, con, bueno, no únicamente con los de síndrome de Down, porque esto ya también abarca dentro de dentro de una de las estrategias a las diversidades educativas, ¿ok? No sé si con esto retroalimento parte de lo que ocupaba maestro Ismael. Sí, maestro, sí, sí es correcto. Muchas gracias. Ok, Y gracias también agradecerle a la maestra Zumbardo. ok, muchas gracias maestra igual. Ok, ¿alguien más que tenga alguna, bueno, alguna duda, algo que quiera comentar acerca de la actividad que van a realizar? Ok, para que podamos procesarlo en estos momentos y no se vayan con dudas. Buenas tardes, maestro. Maestra Lupita, muy buenas tardes, hola, hola. Hola, hola. Yo tengo como compartir una experiencia y de ahí mi duda. Ok, Yo soy maestra de grupo y me tocó una niña con autismo. Ya tiene como 2 años. Y la verdad que sí me sentí un poquito frustrada porque no sabía cómo atender a la niña. Estuve buscando y todo y diría traté lo más que pude porque pues la niña la verdad fue la primera vez que me pasé esa experiencia. Una niña que pude ver que letras muy bonita, que te entendía y todo, pero yo me sentía mal porque yo a ella no le entendía del todo. Y fui buscando para ir checando todo sobre los niños de autismo y todo, y pues diría, avancé un poquito, pero sí me sentí como que me faltó más, porque fue algo así que me llegó de repente. Es de ahí la importancia de la inclusión y que nosotros como docente estar preparado y actualizado a la diversidad. Entonces ahí como que, ¿qué estrategia sería buena en este caso en el mío que fue que me tocó autismo y que sí me quedé con eso prácticamente? ok, maestra. En el caso de TEA, que es el espectro autista, aquí se trabaja desde una funcionalidad comportamental. Recordemos que el autismo, pues prácticamente es un diagnóstico en un conjunto de trastornos que tienen, pues prácticamente una gran alteración en 3 áreas significativas del comportamiento. Uno, los niños autistas no tienen mucha interacción social y si sí lo tienen debe de ser una persona con la cual se sientan súper cómodos, cómodas. ¿Ok? Entonces, una estrategia sería trabajar en como que duplas para ir integrando a esta parte social, ¿no? Para poder tener un punto de atención selectivo, ¿ok? Tienen problemas de comunicación, trabajan muy bien solos, entonces si ustedes se dan cuenta, bueno, y en la experiencia de usted, maestra, porque justamente a veces no estamos preparados hacia lo que se nos presente, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicarme? Y hace rato les decía yo lo de los canales de la comunicación. Ahora, ¿cómo yo quiero comunicarte algo y tú me comuniques algo a mí, ¿no? Pues aquí es donde vemos también cómo poder generar una estrategia para que el niño autista trate de, pues prácticamente, pues de comunicarse conmigo. Algo que yo hago mucho con los niños autistas es los muñecos sexuados o esta parte de los juguetes que les damos nombres, bueno, hay algo también que le digo simbolismo fantasía guiada,
Pero es, ¿quién es esta persona? Ejemplificando un juguete, ¿no? Digamos que es un muñeco y él es y demás. Entonces hace una terapia narrativa y es algo muy funcional para poder ir comunicándonos acerca de que si está aprendiendo, si no está aprendiendo, de cómo se siente con sus compañeros y compañeras, de cómo se siente conmigo como facilitador docente, ¿no? Y bueno, la interacción social, que es mucho esta parte de la mano de ir viendo, inclusive siempre preguntando, ¿te gustaría trabajar solo? ¿Quisieras trabajar con alguien más? Entonces ahí también damos esta parte de la autonomía, damos integración. Si en algún momento él siente que si quiere trabajar con alguien, pues va a ir como que generando puntos de trabajo, ¿no? Y pues también ellos tienen lo que es un repertorio anormalmente restringido de comportamientos en intereses, ¿no? Son niños bien inteligentes, son niños muy centrados, pero se mantienen por lo regular en su punto, ¿no? Entonces, aquí es donde entra como que la dificultad, y también le entiendo mucho más a Lupita, porque imagínense, cuando nos presentan un caso de autismo, nosotros queramos trabajar, pero no, y por eso justamente entra el análisis funcional. Debemos de ir generando esta parte del antecedente, qué es el autismo, qué es lo que pasa, cómo se trabaja y demás. Ahora, ¿qué estrategias yo voy a seleccionar ahora que tengo a este alumno frente a mí? Que ya lo observé, que ya vi las características específicas, que tal vez ya conviví, ya generé canales de comunicación con los papás, con el especialista tal vez que lo está tratando y demás. Y ahora yo como docente, ¿cómo puedo aterrizar una estrategia para poder frecuentar este tipo de atención? En realidad, las estrategias están dentro de esta funcionalidad. Trabajar interacción social desde las limitantes también que nos permitan, porque obviamente si un niño con autismo no se siente cómodo, va a empezar a generar un comportamiento no agradable. Entonces, se va a sentir vulnerable, va a bajar la calidad de aprendizaje. Entonces, siempre es preguntando e ir viendo las actividades que podamos ir trabajando de manera conjunta, en duplas, tríos, ¿no? Entonces, sería como una parte dentro de esta parte integrativa hacia la interacción social, a esta parte dentro de la comunicación, que también es algo muy importante, y los intereses. Los niños con autismo por lo regular se centran mucho en armar juegos y tienen muchas habilidades matemáticas, armar rompecabezas, memoramas, lecturas individuales, cuentos y demás, ¿no? Entonces es como que ir identificando también este comportamiento e interés que tenga dentro de su capacidad como niño único, niña única. Entonces, sí, eso también va muy funcional acerca de, perdón, el análisis que yo quiera procesar con el autismo. ¿Ok? Pero en sí las estrategias tienen que ir retomando justamente estos tres puntos, lo que es la función de las estrategias hasta nuestras posibilidades y las posibilidades que nos permita el niño o la niña de la interacción social hacia esta parte de la comunicación, la función también de ir identificando los comportamientos y los intereses y aunado a eso, pues prácticamente ir como que reforzando todo esto, ¿no? Y bueno, lo que también dice la maestra Lores, el diagnóstico, ¿no? Porque sí, y por eso, justamente por eso trabajamos el análisis, la prevención y la atención, ¿no? Porque prácticamente pues las diferentes son las funciones sí van variando en cuestión a cada uno de los niños o las niñas con autismo, porque todo va cambiando, tanto en autismo como en síndrome de Down, como en la deficiencia o esta parte de la discapacidad visual o auditiva, ¿no? Entonces, mucho es esto, ¿no? Y por esto es algo que yo les dije hace un momento, la observación integrativa o esta parte, inclusive dentro de del análisis integral, es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de ir enrolándonos, debemos de ir como que introduciéndonos para que en su momento pues tengamos un buen procesamiento, ¿no?
Es como cuando aprendemos algo nuevo, ¿no? Si no conocemos esto, pues vamos pues prácticamente empapándonos poco a poco y ya después ya vamos armonizándonos y también estableciendo un buen análisis integrativo, una buena atención y más allá de eso, pues prácticamente vamos facilitando y potencializando la capacidad de aprendizaje. ¿Ok? Pero sí, maestra Lupita, el autismo tiene que ir retomando mucho esto dentro de la selectividad dentro del alumnado, trabajar estrategias de habilidades sociales, comunicativas y comportamiento de intereses, porque pues, prácticamente de la mano de eso se va también potencializando mucho y también se da una apertura también para que todo esto sea más significativo, inclusive el niño se sienta más cómodo y más seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que también se podría trabajar en función estratégica acerca del autismo. ¿Ok? No sé si tenga otra dudita, maestra Lupita, algo más que quiera comentar. No, maestro, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Sí, como bien comente usted, pues antes que nada el diagnóstico y dependiendo de eso, una estrategia adecuada para poder trabajar con el alumno de una manera correcta. Exacto, y es la centralización directa, ¿no? Y enfocar nuestro punto de atención selectivamente hacia lo que queremos cubrir a esa necesidad educativa especial, ¿no? Entonces, por eso entra mucho esta parte del análisis. Entre más analizamos, más vamos picándole al clavito y más puntualizamos el trabajo que vamos a realizar. ¿Ok? Ok, maestro, muchas gracias. Maestra Lupita. Ok, Gracias. ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario acerca de lo que van a ir trabajando? Pueden ir levantando la manita o habilitando su micrófono. Ok, dudas. ¿Nadie más tiene duditas? Listo, no hay más dudas. Ok. Pues bueno, si en algún momento se presentaran las duditas, con mucho gusto me pueden escribir y sin problemas, pues ahí les voy dando indicaciones básicas acerca del acompañamiento y el seguimiento y dentro de todo esto, pues cómo podemos ir más allá de eso, pues estableciendo este análisis integrativo, este análisis funcional, este análisis inclusive interpersonal para poder trabajar alguna necesidad educativa especial. En conclusión y en a modo de cierre, pues esta materia tiene la función de que ustedes como pues prácticamente maestrantes en la Academia de Necesidades Educativas Especiales, se vayan empapando con cada una de estas cuestiones que se les va a presentar laboral. Más allá de esto, en el mundo educativo tenemos una diversidad educativa tan extensiva que en su momento también van a llevar esta materia que es la educación de la diversidad y van a ir viendo algunas cuestiones más profundas como neurociencia y tecnología aplicada, podiatría y logopedia también, la temprana edad, la sexualidad de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Pues es prácticamente que ustedes vayan como que reconociendo todo este mundo, que vayan viendo también todo lo que es importante dentro de el aspecto de poder ir generando aspectos de intervención, de prevención, de análisis, metodologías, marcos adaptativos curriculares, seguimientos y algo que también a mí me gusta mucho es el enfoque centrado en el alumno para poder conocerte, para poder ir explorando mucho esta parte dentro de lo que se presenta en la gestal que es la figura y fondo, que es justamente esto, ¿no? Bueno, hasta ahorita no tengo ninguna cámara habilitada, pero ustedes sí me pueden ver a mí. Entonces, yo represento una figura, pero significativamente no conocen a profundidad o a fondo todo lo que es maestro Miguel Ángel, ¿no? Entonces, lo mismo pasa conmigo para con ustedes y esto también se va perfilando, se va integrando y a raíz de todo esto, pues también se va a descubrir, ¿no? Dentro de todo esto, entonces, el análisis para la
la prevención y la atención, pues tiene una frecuencia muy funcional que les va a dar herramientas a ustedes para poder trabajar mucho todo esto de las necesidades educativas especiales. En realidad, esta maestría está muy bonita, es muy padre poder ir y conocer todo este mundo que tenemos a nuestro alrededor e inclusive ir explorando nuestras capacidades como profesionales y también ir potencializando nuestras habilidades. ¿Ok? En su momento se van a ir dando cuenta de todo esto, se van a ir dando cuenta también que es algo muy armonioso, es algo muy humanista, es algo muy satisfactorio cuando nosotros podemos lograr los objetivos o las metas ante alguna necesidad educativa que se nos vaya presentando, ¿no? Y cómo podemos ir sumando ese granito de arena hacia lo que podemos ir haciendo y implementando. ¿Ok? Pues bueno, si no hay duditas, con esto vamos a ir cerrando. La verdad que me dio mucho gusto acompañarles en estas dos sesiones. Recordarles, la sesión número 1 ya está en plataforma, ya la pueden revisar y ver para que también vayan absorbiendo el contenido introductorio que revisamos. Y pues prácticamente cerramos actividades el próximo sábado. Recuerden pues subir sus actividades en forma para que luego no estén con el pendiente y no tengan ahí inconvenientes con las calificaciones y demás. Esta semana voy a estar al pendiente de cada una de las actividades para ir calificando, para ir generando prácticamente las observaciones por cada uno y cada uno de ustedes. También voy viendo si tienen algunas duditas y demás. Y cerrar de la manera más tranquila y con el mayor éxito el cuatrimestre. ¿Ok? Pues de parte sería todo. Yo soy el maestro Miguel Ángel Méndez, soy psicólogo y sexólogo con fundamento en la educación y pues estoy muy agradecido de poderles saludar aquí en Chiapas, aquí en San Cristóbal, y ante cualquier cosa, duda, comentario, sugerencias y demás, pues quedo a sus atentos órdenes. Gracias, maestro, muy amable. Gracias, muy amable, bendiciones. Cuídense mucho, les mando un abrazo a la distancia, con los mejores Muchas éxitos. gracias. Gracias, igualmente, Gracias, bendiciones. maestro. Muchas gracias. Bueno, aquí veo si se presenta algún inconveniente, pues me lo notifican para ir viendo lo que podamos ir haciendo para que no se queden sin calificaciones, ¿sale? Muchas veces hay muchas interrupciones en la red y demás, o se les puede ir a la luz ahí en Tabasco, que por lo regular tienen problemas con la luz y demás. Entonces, pues se va eso es lo que usted comenta, es correcto. O sea, ya empezaron los tiempos de viento, lluvia y todo, y muchas veces se va la energía, cae el sistema, no hay internet. Aquí, por ejemplo, en Tamulteo pasó un día en que no había 24 horas sin internet, o sea, y nada, de ningún lado, ni de Telmex, ni de otros, y todo ese rollo, ¿no? Sí hay ciertos problemas. Es justo, si en algún momento tienen algún inconveniente con las actividades, pues me notifican a la brevedad y yo ya vería la forma de poderles, pues prácticamente ayudar y ser empático para recibir su actividad. Y bueno, con que no sea muy alargado y me lo digan con más anticipación estaría genial, porque como es final de cuatrimestre, el calendario escolar sí nos tiene ya con una limitante, entonces para poder ir procesándolo y tomar un buen acuerdo y no se quede sin calificación. Pero sí, de todos los grupos de Tabasco, pues siempre me han dicho que sí hay problemas dentro de la luz, el calor también que a veces está insoportable y demás, entonces eso va alterando mucho la energía eléctrica, el internet y demás, ¿no? Pero sí, cualquier cosa que tengan en inconvenientes en cuestión de las actividades, por si no lo pudieron subir y demás, me pueden escribir en lo personal y ya nos pondríamos de acuerdo. Un día antes del cierre de entrega de actividades, les voy a mandar un mensajito en el grupo recordándoles bueno, que el próximo sábado ya se cierra la plataforma para que puedan hacer sus actividades. ¿Ok? Pues de antemano. Gracias, maestro. Ok, nos estamos viendo. Quedamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, maestro, gracias. Bye, adiós.